Buenas tardes. En esta presentación les voy a hablar sobre el suministro inmediato de información del IVA. Se trata de un cambio de sistema de gestión llevado a cabo en julio del 2017 sobre un sistema con más de 30 años de funcionamiento, pasando a un nuevo sistema de llevanza de los libros de registros del impuesto sobre el valor añadido a través de la celda electrónica de la agencia tributaria, mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación. Es importante saber que no vamos a presentar la factura en sí, sino los registros de facturación e información adicional de relevancia fiscal. Como beneficio para las empresas, se eliminará la obligación de presentar las declaraciones informativas del 347, 340 y 390, y se empleará el plazo de presentación de las autoliquidaciones hasta el día 30 en vez del 20 del mes siguiente a su devengo de manera mensual. Un breve esquema de las obligaciones fiscales donde vemos los modelos que antes presentábamos y la periodicidad de su presentación. Con estos envíos a la agencia tributaria se van confeccionando los libros de registros de las facturas expedidas, las facturas recibidas, los bienes de inversión, operaciones intracomunitarias y los importes en metálico. Esta información se realiza por vía electrónica mediante servicios web basados en intercambio de mensajes XML. Las empresas que tuvieron que acogerse a este nuevo sistema fueron las empresas con facturación superior a 6 millones de euros, que representaban el 80% del entramado empresarial. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de grupos de entidades del IVA, los inscritos en régimen de devolución mensual del IVA, así como todas aquellas empresas que de manera voluntaria se sumaron a la iniciativa. Con el nuevo sistema, la agencia tributaria podrá revisar de manera más ágil los datos proporcionados, favoreciendo las comprobaciones para las devoluciones del impuesto. Le permiten tener un registro contrastado con la información que provenga de terceros, reduciendo el margen de error y favoreciendo a una mayor seguridad jurídica. Este proceso de comprobación será más fácil cuando clientes como proveedores pertenezcan al colectivo de este sistema, ya que las informaciones de ambos nacerán cruzadas. Como ya hemos dicho, los libros de registros que se envían a la agencia tributaria mediante el SI son facturas expedidas, facturas recibidas, operaciones intracomunitarias, bienes de inversión e importes en metálico. Dentro de cada uno de estos libros de registros hay datos específicos y otros datos comunes. Entre los datos comunes tenemos identificación de las facturas mediante el NIF del emisor, el número y serie y la fecha de expedición de las facturas. Tipo de comunicación, pudiendo ser alta, modificación o baja. Claves de tipo de factura, como pueden ser compra o venta, simplificadas, rectificativas o de resumen. Facturas rectificadas. Hay que indicar fecha y número de facturas a la que se rectifica. Número de facturación final para el caso de facturas de resumen. Fecha de expedición o fecha de registro contable. Importe total de la factura. Clave de operación o régimen. Descripción o concepto de las facturas en detalle. Entre los datos específicos dentro del registro de facturas expedidas o ventas, tenemos el tipo de operación, pudiendo ser entrega de bienes o prestaciones de servicios. Operación de IVA, base imponible, tipo impositivo, cuota repercutida, tipo de recargo de equivalencias y cuota de recargo de equivalencias. Dentro del registro de facturas recibidas o de compra, tenemos también los siguientes datos específicos: fecha de registro contable, cuota deducible, operación de IVA, base imponible, tipo impositivo, cuota soportada, tipo de recargo de equivalencia y cuota de recargo de equivalencias. Aduanas como el número de DUA y fecha de registro contable de dicho DUA.
Ahora podemos revisar las diferentes claves de operaciones según el tipo de registro. Para facturas expedidas o de venta se clasifican del 1 al 16 según el tipo de operación. Para el caso de facturas recibidas, del 1 al 14 también según el tipo de operación. También tenemos otros datos específicos para el caso de determinadas operaciones intracomunitarias, como puede ser el caso de identificación de la factura por el NIF del emisor, el número y serie, así como fecha de expedición, tipo de comunicación, como son alta, modificación o baja de la factura, tipo de operaciones intracomunitarias, clave de declarado, si es destinatario o remitente, en su caso, código de estado miembro de origen o de envío, descripción de los bienes, dirección del operador intracomunitario. Pasamos a ver ahora sobre los libros de registro de bienes de inversión. Aquí tenemos otros datos específicos como identificación de la factura con el NIF del emisor, número y serie y fecha de expedición, tipo de comunicación, identificación del bien, fecha de inicio de la utilización, prorata anual definitiva, regularización anual de la deducción por la prorata definitiva, identificación de la entrega, regularización de las deducciones efectuadas en el caso de las transmisiones. ¿Cuáles son los plazos de presentación? Las facturas, tanto las expedidas como las recibidas, deberán presentarse dentro de un periodo máximo de 4 días, hábiles desde la expedición o de su registro contable. Hay otros casos como facturas expedidas por el destinatario o por un tercero. El plazo será de 8 días. Se deben presentar al SI los registros antes del día 16 del mes siguiente al mes en que se haya producido el devengo del impuesto, correspondiente a la operación que se registra, o del período de liquidación en el que esté incluida la factura. Y por último, el libro de registro de importe en metálico, informando tipo de comunicación, alta, modificación o baja, contraparte, informando el NIF, apellido y nombre o razón social, NIF del representante. También informamos el importe total. El plazo de presentación a los bienes de inversión e importes en metálico se presentan al final del año, dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación. Pasemos a ver cómo interviene en el proceso el A3ERP. En primer paso, una vez instalado el módulo del SI, será la activación y configuración. Entremos al menú dentro de nuestra base de datos y seleccionamos Configuración del SI, marcando la casilla de Activar suministro inmediato de información. Tenemos que seleccionar el mes en la que se enviarán las facturas. Pasando a la pestaña de configuración, donde vamos a definir tipo de facturas a enviar, pudiendo ser solo ventas o ventas y compras. Tipos contables o empresas, así como las series de las facturas que se desean subir. En este apartado podemos configurar a ciertos usuarios para que cuando contabilicen facturas entren en un estado de pendiente revisar, para que las personas responsables puedan revisarlas antes de asignarlas como pendiente de enviar. A partir de ahora, la empresa a diario realizará el envío de las facturas que se han marcado para enviar. Cada alta, modificación y borrado de facturas, siempre que pertenezcan a un tipo contable o serie, que es activo y en la fecha posterior a la configuración como inicio, quedará automáticamente preparada para enviar.